a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo he proclamado Rey, a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo he proclamado Rey, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo he proclamado Rey, a Cristo he proclamado Rey. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos ya con la última de la serie del ministerio futuro de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos el repasito. Esta es la 21. El ministerio futuro de nuestro Señor Jesucristo, y el título de esta es Jesús coronado Rey. La 21. Jesús coronado Rey. Vimos los ministerios pasados como creador, vimos el ministerio en la encarnación, nuestro Señor Jesucristo en la enseñanza, en la instrucción, en el ministerio de la salvación. Vimos lo que está haciendo Jesús en esta época, que intercede por nosotros, está salvando, vive para siempre para interceder por nosotros y puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan. Y empezamos dentro de esta serie, la pequeña serie también del ministerio futuro, que lo tuvimos que hacer en 4 sesiones por la extensión del tema, para no darlo tan rápidamente ni tan apeñuscado. En el ministerio futuro sabemos que esto inicia con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, como a título de repaso. Regresa del cielo, ¿y qué será lo que hará? Hacíamos la pregunta. Número 1, hará la resurrección de los santos de la iglesia, y número 2, la transformación de los cuerpos de los santos o de los creyentes vivos en ese momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese regreso viene en el rapto, tomando la palabra dicha que la gracia de Dios se manifestó para salvación, y que en esa gracia debemos apartarnos del pecado para que vivamos piadosamente, esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa.
La esperanza bienaventurada es el rapto. Tito 2:13. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿Por qué es esperanza bienaventurada? Porque nosotros esperamos que Jesús venga de los cielos, de quien esperamos a nuestro Señor Jesucristo, transformará nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo de semejanza, a semejanza del suyo, un cuerpo de gloria. En Filipenses 3:20 y 21, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos a nuestro Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria. Este cuerpo que se enferma, este cuerpo que tiene aflicciones, temores, ansiedades, envejece. Este cuerpo que va en deterioro, como lo dice Pablo, este hombre exterior se deteriora, pero el hombre interior se renueva de día en día. Entonces la esperanza bienaventurada es porque viene en el aire antes de la gran tribulación, y el Espíritu Santo nos levanta y nos lleva al cielo, vamos al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero. No sería una esperanza bienaventurada como lo hemos dicho. Repaso y repito para que la repetición nos deje memorizados que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Nos dice en 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Tesalonicenses 5:9, Romanos 5:9 dice que siendo justificados por su sangre seremos salvos de la ira. ¿Y la ira cuál es? La gran tribulación, la ira de Jacob. Jacob es Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Se han cumplido 483 semanas, falta una. Cuando murió el Mesías, se fue Jesucristo, Apocalipsis 12:5. La mujer dio a un hijo varón que regirá con vara de hierro las naciones, y el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y de allí volverá nuestro Señor Jesucristo. En la esperanza bienaventurada regresa al aire, no hasta la tierra. Ahí empieza el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y el día de la ira es ese día final de 7 años, donde se inicia con el que Jesucristo saca a sus embajadores de la tierra para que se manifieste el hijo de perdición, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuyo advenimiento es con señales y prodigios engañosos, porque Jesucristo no vendrá si antes no viene el anticristo, el hijo de perdición. Entonces, si es esperanza bienaventurada, pues nos saca el Señor antes de la gran tribulación. La iglesia no puede pasar por la gran tribulación porque no nos ha puesto para ira. Respeto a los que dicen que sí pasa, pero respetuosamente también lo digo, lo enseño, y está completamente justificado. No nos ha puesto el Señor para ira. No somos hijos de ira, somos hijos de obediencia, somos hijos de la fe en nuestro Señor Jesucristo, aunque haya mucha desobediencia, pero estamos en el proceso de regeneración y de santificación. Luego vimos en la siguiente serie de la transformación, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá como Rey glorioso, el regreso glorioso acompañado de sus santos. Es la manifestación gloriosa, porque en la gran tribulación se van a ocurrir grandes cosas. Sale el primero, el engañador, el caballo blanco montado por el anticristo, engañando para engañar, venciendo para vencer, pero es un engañador. Después sigue la guerra, el caballo siguiente, que es el caballo rojo, después el caballo negro y después el caballo amarillo, y es hambre y después pestilencia. Primero engaño, después guerra, después hambre, después muerte. Engaño y se mete el mundo en la guerra. Después de la guerra que viene hambre, y después del hambre viene muerte, pestilencia, y porque después de la muerte de 1.500 personas, aproximadamente 1.500 millones de personas, viene gran pestilencia finalmente. Esos son los 4 caballos del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 6. Luego se abren los sellos y cae una montaña, se tocan las trompetas, cae
aerolito, lo llama, una estrella cayó, una montaña cayó a las aguas y se convirtieron la tercera parte en sangre. Habrá gran mortandad, la gente buscará la muerte y no la hallará. Será un tiempo durísimo lo que estamos viviendo, y la tribulación que estamos viendo, nada comparable con lo que se habrá de manifestar. Y después vimos que después de las bodas del Cordero ya iniciamos con la otra parte, que es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en Tito 2:13. Por eso debemos vivir en santidad. El Rey glorioso viene acompañado de los santos de la iglesia, lo vimos en Zacarías 14:5 y lo vimos en Apocalipsis 19:14. Los ejércitos de los cielos le siguen con vestiduras blancas y montados sobre corceles blancos. Se presenta la batalla de Armagedón, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, Apocalipsis 16:13 al 16 y 19 al 21. Y vimos que apenas Jesucristo llega, pone sus pies sobre el monte de los olivos y se inicia el juicio, el tribunal de gloria. Vimos los juicios, el juicio en la cruz del Calvario. Jesús derrota la muerte, la enfermedad y el que imperaba sobre la muerte, derrota el pecado. Después el tribunal de Cristo con la partida de la iglesia en el rapto, en la esperanza bienaventurada. Después viene el tribunal de gloria y finalmente el tribunal del gran trono blanco, que vamos a ver algo de esto a continuación. Jesús es coronado como Rey. Nos dice, empieza la última semana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué? Con la gran tribulación, como estuvimos en la semana 70 de Daniel. Dice Daniel 9:27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador quedará acabado, aniquilado, asolado, porque él empieza haciendo daño y después recibirá todo el daño y será lanzado sobre el lago que arde con fuego y con azufre. Se inició la gran tribulación y nos dice en Hebreos 1:8, citando el Salmo 45, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Jesucristo derrotó, se fue a los cielos, y es Dios el que le dice, el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. Dios le dice a Dios, el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. Lee Hebreos capítulo 1, por favor, para que quedes con mucha comprensión de lo que te estoy enseñando, te estoy contando, te estoy narrando, te estoy leyendo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Ungido nuestro Dios, ungir al santo de los santos. Dentro de las 6 cosas que ocurrirá en las 70 semanas de Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin al pecado, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Jesucristo ungido como Rey, y esto empieza con alabanzas en el cielo. Tu trono, oh Dios, en Zacarías capítulo 14, cuando nuestro Señor Jesucristo vimos que regresa, pone sus pies sobre el monte de los olivos. Zacarías 14:4, se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle, y se partirá por la mitad
hacia el norte y hacia el sur, un valle al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y nos dice que vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Apocalipsis de Zacarías 14 y el 4 y el 5 les he leído. Y nos sigue diciendo en el versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Jehová será uno y uno su nombre. Y morarán en la tierra y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Israel será confiada y habitada confiadamente. Miremoslo en Apocalipsis capítulo 19. Nuestro Señor Jesucristo es coronado como rey y empieza el reinado de 1000 años. Vamos a mirarlo porque empieza con alabanza, Jesús coronado como rey, Zacarías 14:9. Apocalipsis 19 nos dice, terminando la gran tribulación, en este momento está todavía Jesús en el cielo y la gran tribulación está terminando, y Apocalipsis 19:1 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado dar sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Oh, ¿qué es esta belleza? Gloria a nuestro Rey. Acuérdate, en Apocalipsis capítulo 1 es la descripción de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Jesucristo es descrito en gloria con vestiduras que le llegan, una túnica que llega hasta el piso, un cinturón de oro en el pecho donde están los nombres de todos los redimidos. Ese cinturón de oro, los pies de bronce pulido, bruñido, que es juicio. De sus ojos como llama resplandeciente, de su boca sale una espada aguda, sus cabellos blancos y su rostro resplandeciente, mucho más resplandeciente que el sol en toda su fuerza. Es la descripción de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Y entonces Apocalipsis 2 y 3 es el tiempo de los 2000 años de la historia. En Apocalipsis capítulo 4 inicia el rapto y dice, miré, y una voz de trompeta, la que hablaba conmigo, me dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. Estaba en el Espíritu y nos dice que Juan es llevado al cielo y allá se le muestran las cosas que hay en el cielo, las que han de ser y las finales. Y nos dice que nuestro Señor Jesucristo es adorado en Apocalipsis 4. Todavía no ha empezado la gran tribulación. El rapto, se va a la iglesia y nos dice en Apocalipsis 4:11, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, vemos que Jesucristo es adorado en el cielo como creador. Luego nos dice en Apocalipsis 5 que el apóstol estaba triste porque le preguntó quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos. Él lloraba porque no encontró ninguno, y uno de los ancianos le dice, ven y mira, y vio al Cordero de Dios que venció como el león de la tribu de Judá, que venció
como cordero. Y entonces se inició la adoración en el cielo a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Se le adoró como Creador, capítulo 4, y se le adoró como Salvador, como Redentor. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, versículo 8, 5:8, delante del Cordero, todos con arpas y todos con los cantos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces vemos la adoración. Después del rapto de la iglesia sigue la adoración en el cielo a nuestro Señor Jesucristo como Creador, como Salvador. Y aquí en Apocalipsis 19 del 1 al 7 nos dice que es adorado como vencedor. Jesucristo: oí la gran voz de una multitud y el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Jesucristo ungido como Rey en su manifestación gloriosa. Allí inicia los 1000 años, como lo dice en Apocalipsis capítulo 20. Después de que Satanás es encerrado, Jesucristo se sienta en su trono de gloria, como vimos en la charla pasada. Mateo 25:31, Jesucristo desciende en su gloria y se sienta en su trono de gloria para juzgar a las naciones. Apocalipsis 24 nos dice: y vi tronos, ya está en la tierra, y esos tronos, las sillas del juicio, ¿están en dónde? Salmo 122, están en Jerusalén. Allí están las sillas del juicio. Orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Ama a Israel y ora por Israel. Y nos dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está iniciándose el milenio. ¿Qué hará nuestro Señor Jesucristo en el milenio? Nos dice la Escritura que en el milenio se inicia. Ya está terminando el milenio, pero vamos a ver esto, aprovechando que tenemos aquí Apocalipsis 21, nos dice que enjugará Dios toda lágrima de ellos. Enjugará. Pero bueno, vamos a mirarlo en orden. ¿Qué será lo que ocurrió? Lo que ocurrirá: nuestro Señor Jesucristo suprimirá. Jesucristo desciende, es coronado como Rey, se le alaba como Rey, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Vimos a las alabanzas en el cielo. Como Creador, Apocalipsis 4:11. Como Redentor, Apocalipsis 5:8 y siguientes. Y como Rey, nuestro Señor Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19:6 nos dice que Él suprimirá todo dominio, poder, autoridad y potencia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24. Luego, pero miremos para que entendamos un poquito el concepto. Nos dice que Jesucristo ha resucitado, versículo 20, 15-20 de Primera de Corintios. Jesucristo ha resucitado y son las primicias, porque también se ha dicho de paso, la resurrección de los muertos no ocurre toda en un mismo tiempo. Nos dice que Cristo, la resurrección, resucitan primero los salvos y al final los perdidos. Aún los salvos resucitan en
4 momentos diferentes. Número 1, Cristo, las primicias, como lo dice aquí, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia, el primero que murió y resucitó en gloria a nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 20, ¿cierto? Después, ¿quiénes resucitan? Los santos de la Iglesia. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Está hablando de la resurrección, cada uno en su debido orden. ¿Quién? Cristo. Primero, son las primicias. 1 Corintios 15, 20, Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo, ¿sí? Las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Cristo, las primicias. Y luego, los que son de Cristo en la venida. Los santos de la Iglesia en el rapto. Y después los 2 testigos de Apocalipsis en medio de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 11. Nos dice que los 2 testigos predicarán por 1260 días, 42 meses o 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 11. Después de que terminen su ministerio y su predicación, el anticristo los matará y estarán en la plaza pública por 3 días y medio. Después oyen una voz del cielo que dice: subid acá, y ellos, entra espíritu en ellos, se levantan y suben al cielo. Algunos han dicho que este es el rapto, pero ya el rapto ha ocurrido. Estos son los 2 testigos que predican en Apocalipsis. Y entonces, primero Cristo, luego los santos de la Iglesia, luego los 2 testigos de Apocalipsis, y en la venida, Daniel capítulo 2, los santos del Antiguo Testamento. Luego, al fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, Jesucristo en su regreso ya suprimirá al final de los tiempos, cuando todo quede perfecto, suprimirá todo dominio, poder y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, como lo dijo el Señor a mi Señor. En el Salmo 110 dijo el Padre Dios, cuando Jesucristo vino a la tierra, a su pueblo le rechazó, no le creyó. Él dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Oseas 5:15. En su angustia me buscarán. ¿Cuál es su angustia? En el día de la ira de Jacob, la angustia para Jacob. En el tiempo de la angustia y de la gran tribulación, desesperadamente clamarán a Dios. Y al final, cuando Jesucristo regrese, Zacarías 12:10, Dios derramará espíritu de oración y de gracia sobre Jerusalén y sobre Israel, y dice, sobre el pueblo judío, y dice: y mirarán a mí a quien traspasaron, y mirarán a mí a quien traspasaron, y harán lamentación, como dice en Mateo capítulo 24, 29 y siguientes. Cuando Jesucristo regresa, mirarán a Jesús y harán lamentación por Él. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene en las nubes, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Cuando Jesucristo regrese en los aires, el pueblo de Israel recibirá el Espíritu Santo y mirarán a su Mesías viniendo y se asombrarán y dirán: ¿quién es este? ¿Y qué heridas son estas en tus manos? Y dirán: tú eres el Mesías. Y como lo dice en Romanos capítulo 11, 25, cuando la plenitud de los gentiles, Israel fue puesto a un lado. Israel fue puesto a un lado por la incredulidad. Porque 11:25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué en parte? Porque muchos judíos han creído en Jesucristo y se llaman los judíos mesiánicos.
Y entonces Israel ha sido puesto a un lado, pero en el regreso de nuestro Señor Jesucristo recibirán espíritu de oración y espíritu de gracia. Y cuando entre la plenitud de los gentiles que son salvos, entonces luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador y apartará de Israel el pecado. Apartará de Jacob el pecado, apartará de Israel la iniquidad. Entonces Israel ha sido puesto a un lado, la plenitud de los gentiles es el tiempo de la iglesia, y cuando Jesucristo venga, quita el pecado de Israel. ¿Cuál es? El haber rechazado el Mesías, como lo dice de nuevo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado de Israel, porque el pecado fue vencido en la cruz del Calvario. Nos dice que la muerte será destruida, el postrer enemigo que será destruido será la muerte, nos dice 1 Corintios 15, 26, y todo quedará sujeto. Entonces, ¿qué ocurre con la venida de nuestro Señor Jesucristo? Número 1, Jesucristo es coronado Rey en su manifestación gloriosa. Número 2, inicia su reinado de 1000 años y se inicia con alabanza y adoración, porque nuestro Señor Dios Todopoderoso reina. Número 3, suprimirá todo dominio, autoridad y potencia, 1 Corintios 15, 24. Número 4, destruirá la muerte que fue vencida en la cruz, y en el sepulcro Jesús se levantó de los muertos, venciendo la muerte, como dice Salmo 16, 8 y siguientes: porque no dejarás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma en el Seol. Y número 4, todo quedará sujeto debajo de sus pies, 1 Corintios 15, 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué significa? Él se sujetó, pero entrega todo al Padre. Se exceptúa ¿quién? El que sujetó todas las cosas a Jesús es el Padre Dios, ¿cierto? Entonces entrega el dominio, y el mismo Señor Jesucristo se sujeta al Padre Dios. Y luego que todas las cosas le estén sujetas, Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, como lo dice en Efesios capítulo 1. Nos dice: porque agradó a Dios que todo fuera reunido en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. No, les leo Efesios 1. Dice que estamos para alabar a Dios, que nos hizo aceptos en el amado, 1:6, en quien tenemos redención por su sangre, en cual la de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? La manifestación de la Iglesia en estos tiempos. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, es decir, en la administración de los tiempos y de las cosas de Dios, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. ¿Cuál es ese misterio? Lo tiene en Efesios capítulo 3, el misterio. Dice: por esta causa doblo mis rodillas por vosotros los gentiles. ¿Cuál es? La salvación de los gentiles. Y el misterio está en Efesios 3:3, 3:4, 3:5, 3:9. El misterio. Y todo quedará sujeto, porque el mismo Señor Jesucristo se sujetará. Y luego de todo esto vendrá el tribunal
del gran trono blanco. El último de los juicios, vimos el juicio en la cruz, vimos el juicio del tribunal de Cristo después del rapto, vimos el tribunal de gloria cuando Jesús pone los pies sobre el monte de los olivos y allí había tronos como vimos en Apocalipsis 24 y las sillas del trono del juicio están en Jerusalén. Y entonces en Apocalipsis se hará el último de los juicios, el tribunal del gran trono blanco, donde se juzgarán los perdidos, y dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Observa algo que dice aquí bien especial, y es: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Observa que estos muertos no estaban vivos, estaban muertos. ¿Y el que estuvieron? Porque el que vive es el que tiene a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús es el camino y es la verdad y la vida. Como lo dice en Juan 5, 28 y 29, no te maravilles, porque vendrá el tiempo donde los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno tendrán resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mira, te lo leo, acabo de recitártelo, pero dice Juan 5, 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Observa, los que hicieron lo bueno no es una salvación por obras. Ya te lo dije en el audio pasado, que es hacer lo bueno. Juan 6, 28, le preguntaron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Como dijo Jesús también en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Jesucristo y creer en el Padre que envió al Hijo, y creer en el Hijo que fue enviado. Si has creído en el Hijo de Dios, Él vivificará tus cuerpos. Él vivificará tu cuerpo, como lo dice en Romanos 8:11. Si el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo mora dentro de ti, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará tu cuerpo, te dará vida, y esa vida es hacer la obra de Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, ¿sí?, para buenas obras. Esas obras que hacemos son obras que Dios ha preparado de antemano. Entonces estos muertos que estaban de pie resucitaron, pero resucitaron muertos, porque existen, tienen una existencia, y ya ellos resucitaron para condenación, como lo dijo Juan 5:29. Resucitarán para resurrección de condenación. Estos resucitaron y se abren los libros. ¿Cuáles libros se abren? Se abre el libro de las obras, que fueron todo lo que hicieron en la vida. Se abre otro libro, el libro de la vida. Se abre otro libro. ¿Cuál fue? La Biblia. Y le dice el Señor: ahí la tenían. Yo la tenía en un atril en mi casa, o la tenía en la biblioteca. No, la tenías que poner, era en tu corazón. En la biblioteca no te sirvió. Pon la palabra de Dios en tu corazón y edifícate
como debe ser. Los que no fueron hallados en el libro fueron lanzados en el lago que arde con fuego. La muerte y el Hades fueron lanzados en el lago que arde con fuego. En Apocalipsis 20:10 nos dice que el diablo que engañaba fue lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Allí estaban ya la bestia y el falso profeta que atormentaban de día y noche, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, Satanás, la bestia, que es el anticristo, el falso profeta, todos los demonios, la muerte y el Hades y todos los incrédulos lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda, porque ellos mueren para seguir muertos. Murieron en esta vida sin Jesucristo, resucitarán para volver a morir. Los creyentes resucitan, los que murieron resucitan una vez. Y nosotros, los que estemos vivos, no tendremos necesidad de resurrección, porque Él transformará nuestros cuerpos mortales. Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 16, Primera de Corintios 15, 51. Y es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y finalmente nos dice que enjugará Dios toda lágrima de ellos. Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El que le gusta el mar no se lamente, porque no va a existir. Van a existir cosas mucho más maravillosas que el mar y que las playas. Y dice, vi la santa ciudad. Bueno, descender. Después nos dice 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega. Al que tuviere sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Los incrédulos sigan siendo incrédulos. Apocalipsis 22, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. A cada uno, no por partes iguales como dice el comunismo, que esos diabólicos no sirve absolutamente para nada. El Señor recompensará a cada uno según lo que haya hecho, de manera que el que quiera ser grande en el cielo tendrá que ser el servidor de todos. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Los justos serán bendecidos, mis amados, los impíos, y la tierra contaminada será quemada en fuego, como lo dice en Segunda de Pedro, capítulo 3. Como estas cosas van a ser quemadas, como no hemos, dice Segunda de Pedro 3:11. Leamos desde el 10, porque el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie se condene. Él quiere que todos vengan en arrepentimiento, 1 Timoteo 2:4, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. De nuevo te lo digo, ¿cómo viene? No como el ladrón a robar, sino como el ladrón sin avisar, intempestivamente. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en piadosa y santa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Oh, mis amados, estas cosas van a ocurrir, están anunciadas, si no las conocías te las estoy anunciando. Pon atención y estudia esto, vuélvelo a oír, abre tu Biblia. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿No le has entregado la vida a Jesucristo? Esto se pondrá peor. Pero Jesucristo viene a rescatarte. Pon tu vida en las manos del Señor, y tú, mi amado, que ya has entregado, vive de una manera santa y piadosa, porque todos estos elementos han de ser deshechos por el fuego. Aguardemos la esperanza bienaventurada y vendremos en la manifestación gloriosa. ¿Quieres participar de estas maravillas y de todas estas bondades? Entrégate a Jesucristo, que Él es bueno. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Quiero ser un instrumento útil en tus manos para gloria de tu nombre. Transfórmame y úsame en Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Señor Rey glorioso, gracias por tu palabra, por tu amor y bondad. Gracias, Señor, por enseñar lo venidero, tus ministerios, Señor. Poderoso Dios, regresando a dar resurrección a los santos de la Iglesia, a transformar los cuerpos de los que estemos vivos en ese momento, para llevar en el rapto a la Iglesia, al tribunal de Cristo, a las bodas del Cordero, Señor, y a regresar en la manifestación gloriosa. Gracias por hacernos participantes de esa esperanza bienaventurada, que nos librarás de la ira. Después vendremos contigo y, Señor, estará la batalla de Armagedón. Estará el tribunal de gloria, Dios de la gloria, ya están las sillas del juicio. Serás coronado Rey y aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Señor, será la alabanza en lo venidero, Dios de la gloria. Iniciarás tu reinado, suplirás todo dominio, autoridad y potencia. Destruirás la muerte, Señor, todo quedará sujeto debajo de tus pies. Señor, habrá un juicio, el del gran trono blanco, donde estarán los muertos que no te recibieron como Salvador, y los que no estén inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, con todos los demonios, con la bestia, el falso profeta y Satanás. Señor, como todas estas cosas han de ser deshechas, ayúdanos para vivir de una manera santa y piadosa, porque, Señor, algún día estaremos frente a frente contigo, Dios de la gloria, y para que en tu regreso tengamos confianza y no tengamos que alejarnos avergonzados. Gracias por esta obra maravillosa. Oramos, Señor, por esta tu manada pequeña, por siervo de Jesucristo, por cada uno que te sirve, que te ama y te honra. Oramos también por nuestras necesidades. Oramos para que destruyas el virus. Oramos por la provisión. Oramos por nuestras naciones americanas, por nuestra Colombia, por Bolivia. Señor, por México, por Estados Unidos, por el mundo entero. Oramos, Señor, por los que están en eminencia. Oramos, Dios, poderoso Dios, por los insurgentes, rebeldes, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, ateos. Señor, incrédulos. Oramos de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.